¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. El Control Master ha puesto una música para relajar un poquito a nuestro invitado de hoy, que anda nervioso y no necesariamente por las enfermedades y los virus que pueden andar en la República Dominicana, sino por el juegazo que se está viviendo el día de hoy, que luego que entrevistemos al doctor podemos hablar un poquito de eso junto a él mismo. No podemos comenzar aquí. Está 15-16 ganando Boston. Por si le acaban de dar una falta y va a la línea de tiro libre. Ya saben, estoy apagando el celular y comencemos entonces la entrevista en lo que yo muero de los nervios aquí. Bueno, ese comentarista deportivo que ustedes escuchan ahí es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo e internista, que viene a hablarnos sobre esta oleada de virus que parece está afectando a la República Dominicana y, para como siempre, tratar de informarlos de lo que está pasando para ver qué podemos hacer juntos. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, sí, un placer. Vamos a dejarlo ahí, pero el juego está avanzando. Mire, mientras tanto, permítame decirle que lo que está ocurriendo en la República Dominicana es que en este momento, al miércoles pasado, el Ministerio de Salud Pública hace un corte del porcentaje de positividad, o sea, de cada 100 personas que se van a hacer pruebas de coronavirus, qué cantidad de personas salen positivas. Y la realidad es que el miércoles pasado la positividad superó el 28%, casi 29%, vamos a rodearlo en un 30%. ¿El punto más alto desde cuándo, doctor? Lo que pasa es que fíjate que hasta finales de enero de este año los casos de coronavirus se mantuvieron en alza. Ya a finales de enero los casos comenzaron a caer y como habíamos proyectado, recuerden que cuando ustedes tienen una gran cantidad de casos de coronavirus, las personas susceptibles se enferman, claro, y simplemente se generan anticuerpos y eso hace que la enfermedad desaparezca por sí sola. En este momento en el cual la infección por coronavirus no está generando una infección que esté demandando tantas salas para hospitalización. No es que no se hospitalice a alguien. El otro día yo trabajo en el Centro Médico UCE, tuvimos que hospitalizar a una señora de 92 años wow, que estaba en otro centro médico, terminó allá en la UCI y lo hospitalizamos. Y por ejemplo, hace unos cuantos días un señor de cerca de 80 y pico de años con un accidente vasculocerebral, lo que aquí le conocen un derrame, aparentemente tenía un problemita a nivel de pulmón y llamaron, ese paciente necesitaba intensivos de coronavirus, lo cual complica un poquitito el escenario porque la realidad es que hay muy pocos espacios destinados ya para atención por coronavirus, porque la realidad es que no es costo efectivo tú tener un intensivo funcionando de coronavirus cuando la cantidad de casos no era tan alta. Lo que sí tenemos que comenzar a pensar que esto que estamos viviendo en este momento es una oleada que se va a presentar cada cierto tiempo. Justamente a finales de enero dijimos que para junio, julio íbamos a tener este pico porque, como decía, cuando muchas personas se infectan, se desarrollan anticuerpos, aparecen defensas y posteriormente entonces tenemos una cantidad de casos porque la inmunidad contra el coronavirus se ha demostrado que dura de 4 a 6 meses. Se hablaba hace un tiempo de que... Inmunidad de rebaño. No, y de que de ser un virus pandémico se convertiría en un virus endémico. Entonces podemos decir que todos los años vamos a tener este tipo de brotes de COVID, aunque sea por un largo tiempo. Eso es lo que estamos diciendo, que cada cierto tiempo, a medida que el coronavirus vaya mutando y aparezcan justamente subtipos de coronavirus que sean más transmisibles, como lo que está ocurriendo ahora, entonces comenzarán a aparecer momentos como el que estamos viviendo ahora en la República Dominicana. ¿Cuál es la duración estimada de este proceso? Generalmente de mes y medio, 2 meses, dependiendo de qué tan transmisible sea el virus. Y posteriormente entonces uno vive de 4 a 6 meses justamente de quietud y calma, porque como decía, los anticuerpos contra el coronavirus nos hemos dado cuenta que duran de 4 a 6 meses aproximadamente, en el cual las personas tienen una defensa contra cualquier tipo de infección y hay que mantenerse rogando de que no aparezca una variante, una subvariante que presente un incremento de mortalidad, lo cual hasta este momento no ha ocurrido, sino que vemos que ahora las personas le están dando coronavirus, tienen un cuadro gripal, se hacen la prueba, salen positivos, pero no hay ese corre-corre, ni esa demanda de servicios que observamos al inicio, cuando inició la epidemia. También hay que decir que nos encuentra con una población relativamente vacunada, personas que se colocaron 2, 3 dosis de la vacuna y que cada vez que le da coronavirus, entonces simplemente como si se aplicaran un refuerzo adicional de la vacuna. En este momento hay que llamar la atención de que no solamente tenemos coronavirus,
sino que también tenemos influenza A circulando. ¿Y le pueden dar las dos cosas a la persona, doctor? Sí, le puede dar coronavirus, influenza y dengue. Guay, El año pasado se reportaron varios casos de personas que tres. hicieron coronavirus, influenza y dengue porque un virus no sal. excluye al otro. El problema es que la sintomatología tiende a ser habitualmente un poco más dramática, un poco más agresiva, porque reconocer que son 3 agentes virales que producen manifestaciones febriles sobre todo, y los pacientes entonces hay que darle un tratamiento un poquitito más de cerca. Claro. En cuanto a este caso del coronavirus, hay que reconocer que en este momento la hospitalización es baja. Sin embargo, eso no significa que una persona con ciertas condiciones específicas, como son problemas cardíacos, problemas pulmonares, pacientes de más de 65 años, a pesar de que la hospitalización en el mundo se ha movido cada vez a edades más altas, y en los países desarrollados se habla de hospitalización en la gran mayoría de los casos en pacientes que tienen más de 70 años. Aquellas personas que tienen alguna enfermedad debilitante, como puede ser trasplantado, personas con diabetes mal controlada, son personas que sabemos que aún estos episodios que tienden a ser leves en la gran parte de la población pudieran tener algún tipo de manifestación más florida que en población general. Doctor, ¿cómo podemos y cómo puede la sociedad diferenciar si está pasando por además del estudio Claro, las pruebas de laboratorio, pero en primer orden cuando se siente el síntoma, cómo puede una gente decir, tengo síntomas de COVID, tengo síntomas de gripe normal o tengo síntomas de influenza? Difícil diferenciar, ¿no? Es extremadamente difícil porque recuerda que no existe el término enfermedad, sino enfermo. Cada quien se comporta de una manera diferente y yo habitualmente utilizo la misma patología para que las personas puedan entenderme y les comento de la varicela. Que llega tiempos de varicela también sí, ahora. Ahora mismo hay unos cuantos casos de plagas. varicela. No, exacto. El problema es que, ¿cómo tú te das cuenta? Bueno, tienes que hacer la prueba, porque el problema, repito, es que lo que es el término enfermo, no enfermedad. Y menciono la varicela porque llega un primo del campo y hay 2 hermanos en la casa que viven en el mismo sitio, comen la misma comida, tienen más o menos un mismo estilo de vida y a uno le salen 2 bolitas y el otro se llena entero. ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos este proceso, nos damos cuenta que estos cuadros respiratorios van a tener manifestaciones diferentes dependiendo de cómo está el sistema inmunológico y la interacción de esa persona justamente con el virus. En este momento, las personas pudieran estar leyendo, cuando hablemos de influenza, de un problemita con la influenza aviar o la gripe aviar, que en su momento era el H5N1, no sé si recuerdan que en un momento claro se que armó sí. un reperperio, un corre-corre, y se compraron $10 millones, no sé si lo recuerdan, de Tamiflu. Creíamos que es el un mundo se iba a comercial. acabar. Exactamente. Y por ahí venía el COVID. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que el H5N1 es un cuadro de influenza, pero en este momento está circulando otra diferente, que es la H5N2. Es un proceso viral que copó titulares de periódicos porque es una influenza que mató a una persona en México. Una sola, y ya se creó un revuelo porque el problema es que este virus no ha demostrado ser efectivo transmitiéndose entre seres humanos. Entonces, al no transmitirse de manera correcta entre seres humanos, a pesar de que ya ocurrió un caso de transmisión de animal al hombre, tiende a ser un evento que aparentemente no se va a expandir. Pero el hecho de que haya provocado mortalidad en un ser humano inmediatamente preocupa, sobre todo porque, escucha esto, era en un hombre de 58 años. Sí. Entonces, al presentarse en un masculino de 58 años, uno dice, bueno, pero eso no es una población mayor de 65 que no tiene debilidad. Eso genera preocupación. Lo que pasa es que la nota sí un poquitito más abajo, cuando uno termina de leer el caso, se da cuenta de que la persona, lo dicen, tenía otras comorbilidades. Lo que pasa es que los organismos que reflejan ese tipo de cosas tienden a ser muy respetuosos. Y habría que mencionar si el señor tenía alguna enfermedad debilitante de manera adicional que pudo haber provocado o facilitado justamente que ocurriese la muerte de esa persona que lo padeció. ¿Y qué hacer, doctor, para prevenir, para poder protegerse? La gente se ha vuelto como alérgica a las mascarillas, aun cuando tuvimos que vivir. ¿Fueron eficientes? Porque te estuvimos viendo las declaraciones del doctor Fauci diciendo como que lo de las mascarillas al final era un tema de prevención, sin mucha información, y de alguna u otra forma teníamos que sospecharlo, porque el COVID nos agarró sobre la marcha. Pero su opinión, si realmente vale la pena o si no. Mira, lo que pasa es que la mascarilla te va a brindar una protección durante cierto periodo de tiempo. Y el problema es que tú conoces personas que utilizaron la misma mascarilla durante toda la pandemia. Sí, la enmarcaron. Y que la tienen en la cartera mucha gente que la saca. Entonces, ¿qué ocurre? Reconocer que la mascarilla no es más que un método de barrera, pero para que funcione la barrera tiene que estar íntegra. Entonces, si tú tienes una mascarilla, por ejemplo, de esas de las que son de papel, que son verdes o azules, esa mascarilla después de 3 a 4 horas de uso, ya esa mascarilla no sirve. Pasó al palé. Porque justamente usted respirando ese vapor de agua que usted bota, uno bota CO2 y agua cada vez que respira,
esa mascarilla pierde integridad y pierde la capacidad de servir de membrana que pueda separar el medio ambiente y la persona. Con esa mascarilla nada más ganó el que la vendió. Exacto. Número 2. La N95 es una mascarilla extremadamente efectiva. Es una mascarilla que filtra entre el 95 y el 99% de todas las partículas que causan procesos respiratorios. Pero ¿cuál es el inconveniente que tiene este tipo de mascarilla? Que las personas inmediatamente se la colocan, comienzan a sentirse sofocadas. Entonces justamente eso limita el uso por mucho tiempo de dicha mascarilla. También tiene el problema de que con el paso del tiempo la mascarilla va perdiendo justamente integridad y usted se daba cuenta porque a veces usted se ponía la mascarilla y con ella puesta comenzaba a sentir como unos pelitos en la boca y en la nariz que le estaban molestando y porque ya la mascarilla le estaba pidiendo por favor suéltame. Sí, ya le estaba diciendo por favor dame un chancecito. Claro. Entonces en ese sentido la mascarilla es útil si usted tiene una mascarilla que esté íntegra, una mascarilla que usted no va a utilizar por muchísimo tiempo. Y sobre todo es útil para aquellas personas de edad avanzada que van a hacer viajes cortos o travesías cortas. Ok. Me explico. Si usted tiene que llevar a su mamá, a su papá, a una clínica en este momento, porque usted tiene que llevarlo a chequearse de la presión, o a chequearse la próstata, o a Un chequearse síntoma de COVID. cualquier cosa. No, porque si ya tiene un síntoma respiratorio, ya no tiene que cuidarse Claro. tanto, va a cuidar a los demás. Pero imaginemos que está completamente sana y no tiene ningún tipo de síntomas respiratorios, sino que va a su chequeo habitual de la presión, pásese una endoscopía, porque se va a hacer una colono, porque va a hacer su chequeo con su médico. Ese adulto mayor es una persona de riesgo, tú tienes que cuidarlas más. Y el uso de mascarilla, entonces, en ese caso, es algo útil. El otro día yo estaba en un programa de televisión en la mañana y alguien llamó por teléfono y preguntó sobre las superficies inanimadas. Y cuando hablo de la superficie inanimada, estoy hablando del picaporte, lo que la gente le llama aquí La perilla. la perilla de abrir la puerta. Sí. Y la realidad es que aquí en esta emisora, que es un ambiente que está climatizado, con frío, si yo tuviese coronavirus y tu compañero que está tosiendo aquí, Está cogido. imagínate que él tuviese coronavirus o influenza, él viene y estornuda, se Le han tapa la dado boca como con la 5 o 6 mano. veces por año. Es lo que estamos diciendo. Si tú abres la puerta, si él abre la puerta y posteriormente tú la tocas, esa superficie se mantiene con las partículas virales viables por un tiempo por el asunto de la climatización, o sea, el aire acondicionado. Ok. Y en ese sentido, Bueno, después Liz. tú te pasas la mano por los ojos, como lo está haciendo en este momento, o te come las uñas, y tú pudieras ser susceptible también. Por eso, antes cuando se hablaba del uso de lavarse las manos y utilizar alcohol en gel, es una medida también bastante efectiva siempre y cuando se utilice o se haga de manera correcta y de manera rutinaria. Lamentablemente, vuelvo y repito, esto del coronavirus tenemos que aprender a vivir con él. Vamos a tener brotes como este, yo estimo, por lo menos 2 veces al año. Lo que llama la atención es que la influenza, si bien es una enfermedad que también la tenemos de vez en cuando, esta cantidad de casos en junio no es lo que uno espera. Generalmente los casos de O sea, hay coronavirus... un brote que no es los normal. casos de influenza generalmente terminan alrededor de abril. Me doy a entender, pero ya pasó abril, mayo, Claro. junio, y esto no parece que va a ceder. Entonces, si yo le planteo a la gente, señores, mire lo que estamos pasando. Todo el que le daba influenza y se ha sentido malísimo porque da como No, eso síntomas. tumba gente. Lo que pasa es que la sintomatología de la influenza tiende a ser un poco más agresiva con cuadros febriles hasta de 40 grados. Sí, sí. Entonces, la gente de que se toma el tratamiento, que existe tratamiento antiviral contra la influenza, inmediatamente se siente mejor. Claro. Pero el problema es que la vacuna cuesta entre 2.000 y 2.500 pesos a nivel privado. Y el tratamiento cuesta 3.000, el genérico. O sea, lo que te estoy diciendo Claro. es que, caramba, ponte la vacuna y así tú te evitas Que esto. muchas veces Además, la ponen hasta gratis la vacuna. sí, el Ministerio de Salud Pública este año que pasó, en el 2023, compró la mayor cantidad de dosis de vacunas que se han comprado en este país. Y la aplicó gratis a todo el que tenía más de 65 años, a los niños que tenían menos de 2, a todas las mujeres que se encontraban embarazadas, a todos los Nada más la diabéticos. pagamos los hombres, aparentemente. Al que trabaja Jesús, al qué que batalla. trabaja en centros de salud. No importa quién fuese, desde el portero hasta el que hace admisión, la gente que trabaja en contabilidad, cómputo. Si usted trabaja en un centro de salud, hay que aplicarle la vacuna. Pero ¿qué ocurre? También se le aplicaron a los comunicadores. O sea, el Ministerio de Salud mandaron Pública en la el memo. administración pasada le facilitó la vacuna a los comunicadores por justamente la exposición que tienen. Claro. Entonces, y creo que se compraron como 500,000 o 700,000 vacunas. O sea, lo que te comento es que fue una cantidad importante. Y ni así la gente iba. O sea, yo entiendo que los antivacunas han hecho un pobre servicio. Porque la realidad es que en este momento mucha gente no sabe que la influenza es una enfermedad que mata de 20,000 a 30,000 personas todos los años en los Estados Unidos. Se mueren de 20,000 a 30,000 personas por coronavirus. Pero a la gente se le olvidó. ¿Por qué? Porque realmente los antivacunas le han metido a la cabeza a la gente que la vacuna mata más que las enfermedades. Señores,
La expectativa de vida en el mundo en el 1900 era alrededor de 40 años. En el 1900 las expectativas de vida eran 40 años. A los 40 años moría todo el mundazo. Y que tenía 45 por un viejo. Así mismo, era un anciano. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Las 3 cosas que han mejorado las expectativas de vida. El uso de vacunas, cocinar los alimentos y los antibióticos. Esas son las 3 cosas que han incrementado las expectativas de vida de las personas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En este país hay médicos que se han graduado ya de medicina que no han visto nunca un caso de sarampión. Aquí hay 21 años que no hay un caso de sarampión transmitido en el país. Gracias Y a hay Dios. cerca de 21 años también que no hay un caso de polio. Por una De estrategia de poliomielitis. vacunación. Una estrategia de vacunación. Entonces la realidad es que cuando uno habla de eso y uno escucha a la gente diciendo, y te lo digo en serio, nada más hay que ver cada vez que suben un video de yo hablando cualquier cosa a favor de la vacuna. Me dicen de todo, que papá Dios me lo tiene allá arriba, que las Eso grandes... se paga en la tierra. Sí, que eso se paga en la tierra, que papá Dios, que las grandes compañías que me dan todo ese dinero, digo yo, síganlo diciendo. A ver si lo Quizá oyen. alguna se anima. Claro. Pero entiendo, o sea, la realidad es que me dicen tantas cosas y yo le digo al final de cuentas que yo agradezco su punto de vista, pero que espero que por favor respeten el mío también, porque la realidad es, yo no te voy a decir que las vacunas son completamente inocuas. Y yo siempre cito el mismo ejemplo. En la India, que era un lugar donde se fabricaba la vacuna de AstraZeneca, se aplicaron 140 millones de dosis de AstraZeneca. 140 No, porque millones. hay gente. Pero usted sabe, el país más poblado Sí, del sí. mundo. ¿Qué pasó en la India? Que se demostró que la aplicación de la vacuna le salvó la vida de 6 a 8 millones de personas. Sin embargo, hay que reconocer que se vincula a muerte de manera directa por la vacuna a 19 personas. Yo no quiero sonar indolente. Pero un buen promedio. No, no es que no quiero sonar indolente, pero la realidad es que cuando tú comparas que 19 personas se sacrificaron para que de 6 a 8 millones de personas pudieran salvarse, hermano mío, si usted le pregunta, yo creo que ese 19 gente dicen, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Cuando uno evalúa eso, y repito, no quiero sonar insensible, pero la realidad es que el beneficio de las vacunas ha sido demostrado siempre. Siempre ha sido demostrado. Entonces, Doctor, la y no verdad- se ha podido, y perdón que lo interrumpa, no se ha podido hacer un vínculo entre vacuna y... Porque lo que mucha gente dice, los famosos antivacunas, es que esta vacuna, de una u otra forma, la gente entiende que están ligadas a los altos números de ACV que se han visto registrados De en infarto, los últimos de años. infarto. Sí, de infarto, perdón. Entonces, la gente entiende y hace ese símil, digamos, o esa mezcla, sin necesariamente tener la Bueno, información. cuando yo tuve la situación de la CB, Uno piensa en eso. todo el mundo me decía, eso fue la vacuna, eso fue Ok, la vacuna. Yo te planteo lo siguiente y te lo voy a pintar rapidito y ojalá algún antivacuna lo esté escuchando. Te voy a hacer el Yo me siguiente. puse 5. Sí, pero yo no, y yo tengo 3 y las 3 que tengo son AstraZeneca. Yo fui a Gallo, yo me ponía de la que Yo encontraba. me puse 3, pero no me pongo una más. Sí, pero escucha esto, te lo voy a poner claro y pelado. Se supone que las vacunas que hacen generan algún tipo de similitud con la enfermedad que previenen. ¿Verdad que sí? Sí, Eso claro. es lo que hacen las vacunas. Entonces, si tú me dices que la vacuna tiene la capacidad de provocar algún tipo de problema circulatorio, eso significa que el virus, ¿qué cosa tiene? La capacidad. Tiene la misma capacidad de producir problemas a nivel circulatorio. Y para serte completamente honesto, hoy en día se sabe que la infección por coronavirus produce daños a nivel circulatorio. ¿Cuántas personas padecieron coronavirus y quedaron hipertensos? Claro. ¿Cuántas personas padecieron coronavirus y presentaron accidente vasculocerebral o derrame? ¿Cuántas personas con coronavirus hicieron infarto? Muchísimas. ¿Y qué pasó en el mundo? ¿Se vacunaron más personas que la gente que le dio coronavirus? No. Le dio más coronavirus en el mundo a la gente que el que se vacunó. Entonces, en este momento, lo que estamos observando es un incremento de procesos circulatorios vinculados justamente a la infección por coronavirus, porque se sabe que lo hace. Y Tiene el daño es acumulativo. Cada vez que a ti te da coronavirus, independientemente de que sea asintomático, se sabe que hay personas que tienen un riesgo incrementado. Señor, ¿ustedes no se acuerdan, para ponérselo así claro y pelado, ustedes no recuerdan el síndrome de confusión mental o de niebla mental que aparecía después de coronavirus? Sí, sí. Que había gente que le daba coronavirus y llegaban a la nevera y no se acordaban que era lo que estaban Yo sigo buscando. así, doctor. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que existen esas manifestaciones Sí, claro. vinculadas justamente a padecer la infección por coronavirus y Es la cierto. gente no lo entiende. Y la gente continúa echando la culpa a la vacuna porque es lo más fácil. Es que han querido pintar a la desgracia con forma de jeringa. Me doy a entender, Claro, cuando la claro. realidad es que el coronavirus ha sido el responsable de todo.
Hay gente que dice que el coronavirus no existe. ¿Tú crees que esa vaina es posible? Wow. Al sol O sea, de hoy. hay gente que dice que el coronavirus no existe. Yo le digo, mi hermano, hay 8 millones de muertos. ¿De qué se murieron esas 8 millones de personas? Claro. O sea, la verdad es que cada vez que uno escucha una cosa de ese, digo, no, pues perfecto. ¿Hay chance de saber cuántas veces te ha dado COVID? Si supieras que no. En No hay este forma. momento no hay forma. De verdad que no. Yo Bueno, debo como señores, por 10 debo yo. esta interesante Por 10, felicidad. conversación tenemos. Está obligado, doctor, y no invitado, obligado a Está repetir con nosotros en este programa que tenemos radio. El tiempo es un dictador infalible y nosotros tenemos que cumplir con él. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía en este su programa semanal de variedades favorito. ¿Qué tenemos radio? Charlie Mariotti Paz y un servidor, Cristian Morel, junto a ustedes, agradeciéndoles el favor de su sintonía este lunes y esperamos contar con ustedes el próximo lunes para que analicemos todo lo que ha acontecido en la República Dominicana y un chin más allá. Vámonos a pausa y por ahí mismo nos vamos.